Hola gente linda, ¿qué tal con la matemática? Esta sería una clase número 2 de función lineal, en la cual a partir de una situación problemática, de dos situaciones problemáticas, lo que vamos a hacer es empezar a cobrar significados, empezar a ver cuáles son los principales procedimientos, estrategias y conceptos que hay detrás de una función lineal que me van a permitir resolver estos problemas y encontrar el significado de dichos conceptos. Una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta es que primero debo leer el problema, lo vamos a leer juntos, y después tengo que pausar el video e intentar resolverlo solo el problema. Una vez que intente resolverlo solo me puede salir bien, me puede salir mal, puedo hacer algo, puedo empezar a pensar en algo, y recién después de vuelta volver el video a ver si eso que he pensado, eso que he intentado tiene algún sentido o no, y si estoy bloqueado, bueno, despausar el video, mirar un poquito más, volver a pausarlo y seguir intentando, y en ese ida y vuelta es que van a ir aprendiendo. Es decir, no miren simplemente como si miraran un programa de televisión, porque no van a aprender nada así. Bien, leamos el primer problema que vamos a utilizar para funciones lineales. Dice que Giuseppe, policía naval italiano, tiene a su cargo la organización de la hoja de ruta de partida de todos los barcos pesqueros de la zona que deseen partir los días de niebla matutina. Para evitar graves accidentes, hasta ahora lo único que sabemos es que Giuseppe tiene que organizar la hoja de ruta para muchos barcos no se choquen. Para evitar graves accidentes, debe encargarse de que todos los barcos, en realidad son solo 5 los amarraderos, sigan durante las 50 primeras millas una trayectoria paralela en dirección sureste. Esto lo logra enviándoles por fax a cada capitán del barco una función lineal que les indique la ruta a seguir. Después del resto se encarga la tecnología, pues cada barco cuenta con una computadora de bordo en el cual se carga la función para dirigir el curso de este. A Giuseppe le resulta muy fácil elaborar las funciones de trayectoria, sobre todo una vez que creó la primera. ¿Te animas a dar las funciones de trayectoria para los barcos 2, 3, 4 y 5, conociendo la del primer barco? Primero hay que asignarle una función coherente a la trayectoria del primer barco. Bueno, acá es cuando deben pausar el video e intentar resolverlo. Yo ya voy a empezar a resolver. Bien, lo primero que hay que hacer es distinguir que el enunciado es bastante largo y hay muchos datos que no me sirven. Y sí distinguir los que realmente me sirven. Por ejemplo, hay que ver si esto de que van en dirección sureste me sirve. En principio no lo sé. Esto logra enviándole por fax al capitán de cada barco una función lineal. Bien, acá tengo un dato que es muy preciso, porque me dice que lo que le va a enviar al fax de cada uno de los barcos es una función lineal. Eso lo vamos a destacar. Déjenme elegir una pluma que destaque. Bien, una función lineal. Eso es un dato importante, por eso lo es marcado. Que le indica la ruta a seguir. Después de esto se encarga la tecnología. Para cada barco cuenta que tampoco importa mucho, en la cual se carga la función. A Giuseppe le resulta muy fácil, como que le resulta tan fácil, elaborar la función de trayectoria, sobre todo una vez que creó la primera. Es decir, que pareciera ser que lo importante es crear la primera trayectoria. ¿Qué me preguntan? ¿Te animas a dar funciones de trayectoria para los barcos 2, 3, 4 y 5? Conociendo la del primer barco. Bueno, sé que tendría que dar la trayectoria de los 5 barcos, pero primero conocer la del primero. ¿Qué me dice? Que hay que asignarle una función coherente a la trayectoria del primer barco. Bueno, una de las cosas que tengo que hacer entonces ya me dice cómo empezar. Lo primero que tendría que hacer es asignar una función coherente a la trayectoria del primer barco. Es como que esto que he resaltado es lo central, en realidad no hace falta tanto enunciado. Voy a cerrar esta pluma un rato para que no me siga manchando. Y voy a poner otro tipo de... Bien. Continuamos. Veamos los datos. Un dato que dije que era importante era función lineal. Todo problema se empieza a enfrentar así, de a poquito. Me dice que esto es un dato importante, estoy diciendo. ¿Por qué? Porque tengo que buscar, si no lo sé, la ventaja que tienen actualmente que tienen San Google. Pero bueno, en el tema que estamos viendo, si ya hemos visto el video anterior, ya hemos dicho que toda función lineal va a responder a una fórmula de la forma f de x igual a mx más b. Es decir, que yo al primer barco le tendría que asignar una fórmula de este tipo. Puedo elegir a cualquiera como primer barco. Esta puede ser la trayectoria del primer barco, por ejemplo, y entonces voy a considerar esta como la del segundo, la del tercero, la del cuarto y la del quinto, o al revés. Esta es la trayectoria del primer barco y voy a considerar esta el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto.
Yo voy a tomar la que está acá abajo de todos y le voy a querer asignar una función de ese tipo, lo que me dice el problema, una función lineal, a esa trayectoria. Me dice que una vez que yo tenga asignada una función coherente a ese barco, voy a poder asignarle funciones coherentes a los demás barcos. ¿Qué significa asignarle una función primero? No vamos a hablar que sea coherente, asignarle una función lineal a la trayectoria de ese barco que vamos a llamar nuestro barco número 1, supónganse, o nuestro barco A. Bien, ese va a ser nuestro barco A. ¿Qué significaría entonces asignarle una función coherente? Más que una función coherente, ¿qué significaría asignarle una función? Es asignarle una fórmula de este tipo. Pero hay que acordar que para particularizar la fórmula, esa es la estructura general, hay que darle valores a los parámetros, no a las variables, sino a los parámetros. Entonces lo que me están pidiendo es que le asigne un número a esto y un número a eso. Ahora, si recordamos el primer video, la primera clase, dijimos que esto era la pendiente de la recta que termina siendo gráfico de la función, es decir, la pendiente de esta recta, y esto es la ordenada al origen de esta recta. Para eso vamos a desarrollar un poquito estos dos conceptos. Debería de estar sabiendo lo que necesito para saber qué número le pongo acá y si ese número es coherente o no. Es entender el concepto de ordenar al origen, y para saber qué número le pongo acá y si ese número es coherente o no, es más o menos entender el concepto de pendiente de la recta, porque dijimos que M es la pendiente y B es la ordenada al origen. Entonces, bueno, vamos a eso. Acá tenemos lo que sería el concepto de ordenar al origen, que lo vamos a tener que aprender. Es un concepto en general para toda función, no para función lineal. Lo voy a leer. La ordenada al origen de una función en el plano es la ordenada, palabra subrayada, del punto de intersección de la gráfica de la función con el eje de las ordenadas. Bien, busquemos. Me dice que es la ordenada del punto de intersección de la gráfica. Bueno, esta sería la gráfica, la línea esta sería la gráfica de la función que le voy a asignar. Bien. La intersección entre la gráfica, que es esta línea, y el eje de las ordenadas, que eso lo tengo que saber, que es este eje vertical que se llama eje de las ordenadas, justamente esa intersección se da... Uy, se movió esto, perdón, no quería que se mueva. Se da ahí. Ahí está la intersección. Esa intersección va a tener dos coordenadas. Una en X, acá. Si es un punto, y como todo punto en el plano, tiene dos coordenadas. Una coordenada es 0, porque X acá vale 0. Y en Y le tengo que dar un valor. Un valor, como estoy arriba del eje de las X, arriba del eje horizontal, este valor debería ser un número positivo. La escala podría ser que esto sea 10 millas, 20 millas, 30 millas, 40 millas, 50 millas. O podría ser que sea 10 metros, 20 metros. Podría ser que sea 5 metros, 10 metros. No sé la escala porque no me han puesto números. Es otra de las cosas que tengo que observar. Entonces le puedo elegir un valor a esta. Yo le voy a elegir el valor 10 y hagamos de cuenta que son 10 metros o 10 millas, es indistinto. Si le elijo valor 10, entonces la coordenada de ese punto sería, por ejemplo, 0, 10. Este punto tiene una abscisa que es 0, la primera coordenada, la que va a la izquierda, se llama abscisa, y la segunda coordenada, la que va a la derecha, se llama ordenada. Entonces, 10 es la ordenada de este punto, que es la intersección entre la gráfica y la función, que es esta línea, y el eje de las ordenadas, que es este. Básicamente me están diciendo que 10 es la ordenada al origen. Otra forma de definirlo es la siguiente, es decir, el valor que adopta la función, que en este caso es 10, cuando la variable independiente, que es X, vale 0. Es otra forma de definirlo mismo. Con lo cual, bueno, ya estoy sabiendo que acá, por ejemplo, si este va a ser el primer barco y le quiero asignar un número coherente, acá lo primero que tengo como exigencia es asignarle un número positivo, porque estoy del eje de las abscisas para arriba. Entonces el número que le voy a poner a B es cualquiera. Cada uno va a elegir un número distinto, podría elegir una escala que esto sean 100 metros, 200 metros, 300 metros, 10 metros, o 5 metros, 10 metros, o 1 metro, 2 metros, da lo mismo la escala que elijan. Pero lo importante es asignarle un número positivo, y eso sería coherente por ahora. Entonces, por ejemplo, a mi fórmula ya le puedo ir sabiendo que acá le voy a poner un 10, he elegido la escala 10. Ahora tengo que ver este concepto que es el de pendiente. Este M es pendiente. Entonces el número que le pongo acá va a tener que ser coherente con la pendiente que tenga esta recta que está graficada. Para ello tendría que conocer el concepto de pendiente, que acá lo tenemos. Si no lo teníamos, lo podemos buscar
O sea, la cuestión es darme cuenta qué necesito para resolver el problema. Tengan en cuenta que por ahí no es tan importante el cúmulo de conocimientos teóricos, porque los conocimientos teóricos están en cualquier biblioteca, en cualquier libro, están en Google, están en línea. En realidad lo difícil cuando leo un problema es darme cuenta qué son las herramientas que voy a necesitar para enfrentarlo. Y bueno, después tendré, una vez que sé cuáles son las herramientas, las aprenderé, las buscaré, aprenderé a usar esas herramientas y empezaré a resolver el problema. Pero seleccionar las herramientas que tengo que utilizar para resolver el problema e investigar en torno a eso es parte de resolución de un problema. En este caso me dice que la pendiente de una función lineal es la tangente del ángulo de inclinación de la recta que resulta al graficar dicha función. Bien. Es como muy formal esa definición. Me dice tangente del ángulo de inclinación, tendría que saber qué es el ángulo de inclinación, pero me dice algo más importante acá. Es algo así como una medida de la inclinación de la recta. Eso me dice más, curiosamente, esta noción, por el momento, que toda esta formalidad que quizás no manejan muy bien. El ángulo de inclinación de una recta es el que la recta forma con la horizontal. Básicamente, lo estoy diciendo un poco en criollo para decirlo cortito, pero digamos, yo acá voy a dibujar rápidamente un par de ejes, voy a graficar una recta, así nomás, ¿no? ¿Y cuál sería el ángulo de inclinación? El que forma con la horizontal. Entonces yo acá, por ejemplo, me imagino una línea horizontal así, y este ángulo es el ángulo de inclinación de esa recta. Ese ángulo puede ser o más grande, si la recta sube más, o si la recta va para abajo, puede ser ese el ángulo de inclinación. Bien. Lo que puedo anticipar, viendo ya el gráfico que tengo acá, fíjense, si de alguna forma la pendiente mide ese ángulo de inclinación, es una medida de la inclinación que tiene la recta, todas estas trayectorias que están dibujadas acá, fíjense que parecen como las vías del tren, son paralelas. La inclinación que tienen respecto de la horizontal, todas esas líneas, pareciera ser la misma. Por lo tanto, después de pensarlo un rato, algo que podrían haber concluido es que el m que elija para una de las rectas va a ser el mismo m o la misma pendiente que van a tener las otras rectas. Ahora la cuestión es qué número le asigno a ese m. Y un número coherente de ese m, fíjense que todas las rectas estas van como para abajo. Eso lo vamos a aclarar ya desde un principio. Sí, la recta, la voy a dibujar en rojo la recta, tiene este tipo de inclinación. Ese va a ser su ángulo de inclinación. La pendiente m, en este caso, va a ser un número positivo. En cambio, si la recta tiene, voy a hacer de otro color, un verde, este otro tipo de inclinación, ese sería su ángulo de inclinación, la pendiente m que vamos a hacer va a tener que ser negativa. Y hay una tercera posibilidad que seguramente le estarán pensando, puede suceder que la recta sea horizontal, es decir, que sea así. En ese caso, la pendiente m va a ser 0. Entonces hemos aprendido algo nuevo de la pendiente, que la pendiente va a ser positiva cuando las rectas tengan esta forma, como la roja, las pendientes van a ser negativas cuando vayan para abajo y tengan esta forma, como la verde, y la pendiente va a ser 0 cuando tengan esta forma. Si yo miro la trayectoria de 1, 2, 3, 4, los 5 barcos, me doy cuenta que los 5 tienen trayectoria hacia abajo, como acá, como la recta verde esta, por lo tanto el m va a tener que ser un número menor que 0. Y con eso ya estaríamos dándole una función lineal coherente. Es decir, yo le tenía que dar a uno de los barcos una función lineal coherente. Le puse que acá b era 10, y le tengo que dar ahora, según lo que acabo de aprender de pendiente, acá un número negativo. Podría darle, por ejemplo, voy a poner uno que a mí me gusta, menos un medio. Una fracción. Menos 0,5. Le he puesto una pendiente negativa, menos 0,5. Limpiemos un poco todo este enchastre que tenemos. Lo limpiemos. Ahí estaríamos. Y vamos a, ahora sí, a dar la función lineal para la primera trayectoria. Entonces vamos a decir, esto no lo estoy necesitando más. A ver,
cierro esto. Ese recuadro ya lo puedo sacar, total, era el de que era una pendiente, este es el recuadro que era la ordenada al origen. Y empecemos a darle las trayectorias a nuestros barcos. Le voy a dar la trayectoria primero al barco A. Voy a correr esto que me está molestando ahí, estas plumas. Y ahora me molesta en el otro lado. Lo voy a poner acá. Ahí está. Vamos a darle la primera trayectoria a mi barco A. Voy a decir mi barco A va a verificar, dos puntos, se pone verificar una ecuación de la forma f de x igual a, dijimos un medio, la pendiente de x más 10. Y habíamos puesto que acá era 10. Pueden ser metros, millas, según lo que esté trabajando. Y tenemos la trayectoria del primer barco. ¿Cómo asignaríamos la trayectoria a los demás barcos? Acá voy a hacer el barco B, el barco C, D y E. Bueno, vamos a hacer que el barco B va a verificar una trayectoria que sea, le llamemos en vez de F, le llamemos G de X, igual a. Y como tiene la misma inclinación la trayectoria del barco B que la trayectoria del barco A, le voy a poner también un medio de X, pero acá cuando le vaya a poner un valor a la ordenada al origen, que en el primer barco era 10, le voy a tener que poner uno un poquito más alto acá. Le voy a poner 20. Hagamos de cuenta que más o menos esto es igual que eso. Entonces, bueno, en la escala sería 10, voy de 10 en 10, y acá sería más 20. Y así voy a poder armar las 5 trayectorias. El barco C, lo voy a llamar en vez de G, lo voy a llamar H de X. También va a tener la misma pendiente. Un medio, negativa, ¿no? Porque dijimos que iban hacia abajo, así que eran todas negativas las pendientes. Menos un medio. Acá menos un medio. Y acá menos un medio de X. Pero bueno, como ya estoy en el barco C, acá ya estoy en 30 en la ordenada al origen. Entonces más 30. Y así puedo dar las trayectorias de todos. Termino, hago D, verifica. En vez de F, G, H, I de X, J le voy a poner, no me gusta usar las vocales, J de X igual a menos un medio, la misma pendiente de X, pero ahora una ordenada más 40 millas o lo que esté usando. Y acá E, verifico otra ecuación, JK, K de X igual a menos un medio de X más 50. Y ahí dimos las trayectorias de los 5 barcos. ¿En qué nos basamos? Primero en el concepto de función lineal. Nos piden que nos demos una trayectoria y una función lineal. De hecho, acá vemos que el gráfico es una línea recta, entonces me tengo que dar cuenta que si le doy una fórmula funcional a este gráfico, tendría que ser una función lineal. Todas las funciones lineales tenían la estructura, como ya habíamos dicho, mx más b, y que se trata de darle los valores a los parámetros m y b para particularizarlas. Bueno, elegí valores que sean coherentes para las ordenadas al origen y a todas les puse la misma pendiente negativa porque van hacia abajo y todas las mismas pendientes porque tienen la misma inclinación, ya que parecen todas estas líneas o rectas paralelas. Puedo ir elaborando una conclusión. Me estoy dando cuenta que dos rectas van a ser paralelas si tienen la misma pendiente. Y bueno, y hay que ver qué decimos después del ordenado al origen, ¿no? Para eso vamos a ir a nuestro problema 2. Dice, unir con flecha aquellas funciones que representen rectas paralelas. Lo que tendríamos que hacer para saberlo en principio es graficarlas. De todas formas, con lo que hicimos en el ejercicio 1, me puedo dar cuenta, por ejemplo, que esta recta g de x tiene pendiente menos 3. Siempre la pendiente, acuérdense la fórmula general, la vuelvo a escribir acá. La pendiente es el numerito que está con x. Entonces acá, por ejemplo, la pendiente sería menos 3. Como no hay otro número más, significa que sería más 0 que no se escribe. Es decir, acá la ordenada al origen sería 0. Por ejemplo, la función g. Si me voy acá a la función m de x, la función m de x también tiene pendiente menos 3, es decir, el numerito que está con x, también es menos 3.
Nada más que el ordenado de origen es distinta, es 1. Pero en ese caso, estas dos tendrían la misma pendiente, por lo tanto tendrían que tener ambas rectas la misma inclinación, con lo cual serían paralelas. Vamos a unirlas con flecha. Bien, vamos con otro caso, H. H no tiene X, solamente tiene el número 3. Eso significa que esto, que está acá, si no está escrito vale 0. Pero para que eso valga 0, resulta ser que M es 0. Entonces 0 por X me queda 0. Y por eso no está escrito. Por lo tanto, cuando no tengo el término lineal, el término con X, significa que la pendiente vale 0. Y por eso solamente veo el valor de B escrito. Que en este caso el valor de B, en el caso de H de X, sería 3. Entonces como si a mí me hubiesen escrito así. F de X igual a 0X más 3, pero como esto no hace falta escribirlo, me queda igual a 3, y eso es lo que estoy viendo yo ahí, acá. Significa que la pendiente es 0, de acuerdo a lo que dijimos recién, sería una recta horizontal el gráfico. Pero esta otra que está acá, K de X, sucede lo mismo, tampoco tiene el término con X, entonces también la pendiente es 0, por lo tanto esta función K de X y esta función H de X tienen la misma pendiente, por lo tanto van a tener la misma inclinación, por lo tanto van a ser paralelas y las puedo unir con una flecha. Por último, esta función que está acá con esta función que está acá tienen 2x más 2 y esta también tiene 2x más 2. Tienen la misma ordenada al origen y la misma pendiente. Son iguales las rectas. En este caso tienen la misma pendiente, 2 y 2, pero son la misma recta, no es que son rectas distintas que son paralelas. Esto lo vamos a ver haciendo un gráfico, es decir, yo acá lo encaré ya desde el punto de vista conceptual, pero también este ejercicio se puede encarar desde el punto de vista gráfico. Siempre hay que tener muchos recursos a la hora de hacer un ejercicio. Es más, fíjense acá dice, luego se pide que comprueben el resultado gráficamente. Es decir, a esto, la unión con flechas, deberíamos comprobarla gráficamente. Para graficar todas esas funciones lineales, lo que vamos a hacer, en principio, porque todavía no sabemos graficarla en forma analítica, que ya la vamos a ver un poco más adelante, lo que se puede hacer siempre para graficar una función, una tabla de valores, que es mucho más fácil cuando la función es lineal, como en este caso. ¿Por qué? Porque las funciones lineales tienen la ventaja de ser su gráfica justamente una línea recta, y al ser su gráfica una línea recta, es más fácil con una tabla de valores graficarla, porque si yo marco 2 puntos, ya puedo marcar la línea recta, la única línea recta que pasa por esos 2 puntos. No me hace falta hacer tablas gigantescas. Yo acá tengo hecho una tabla, por ejemplo, para la función esta, la primera, la función f. Ahí estaría la tabla hecha. ¿Cómo se hace la tabla de valores? Es bastante sencillo. Yo tomo la fórmula de la función, y la fórmula de la función lo que hace es, a medida que yo le voy dando valores a las variables, en este caso la variable x, que es la variable independiente, esta que está acá, a medida que yo le voy dando valores a x, utilizo la fórmula y la fórmula me arroja un resultado que se lo asigno a f de x o y. Por ejemplo, si yo le pongo 0 a x, hago 2 por 0, 0, más 2, 2. Entonces, al valor 0 de x le corresponde el 2 f de x. Ahora le pongo, por ejemplo, este valor que está acá, el menos 2. Si le pongo el menos 2 a la x, acá, me queda 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 2 me queda igual a menos 2. Por lo tanto, cuando yo le puse el menos 2 a x, el resultado que me dio es menos 2. Por eso acá está completado con un menos 2. El menos 1 hago lo mismo. Pongo el menos 1 acá, en x. Hago 2 por menos 1, menos 2. Más 2, 0. Por eso acá le corresponde 0. Bueno, y así obtenemos todos estos valores. Y con esos valores, simplemente nos vamos a un sistema de ejes cartesianos y los graficamos. Yo acá ya tengo graficada esa línea, esa serie de puntos. Se las voy a mostrar. Acá estaría. Es la serie de puntos roja. Ahí está. Fíjense, acá está el punto. Menos 2, que es este. Cuando x menos 2, y menos 2. X menos 2, acá. Y menos 2, acá. Cuando se cruzan, ahí está el punto. Menos 1 de x, ahí. 0 me dice que es f de x, ahí está.
el otro sería el 0,2, el 0 de x, 2 de y, acá está, el otro sería el 2,6, que es este, y el otro sería el 3,8, que es este que está acá, 3 de x ahí, y 8 de y ahí. Está graficada esa serie de puntos, por supuesto que después tendría que tomar una regla, unir los puntos, y me va a quedar la línea recta que es el gráfico. En este caso la voy a marcar a la función, fíjense, es esa, ahí está marcada. Ahí la marqué toda la función, que es f de x igual a 2x más 2. De la misma forma podemos graficar las otras. Veamos, la otra tabla de valores que tengo acá, la traigo, la muestro, se me fue muy al costado, ahí está. Esta tabla de valores corresponde a la función g de x, a esta que está acá, a esa función. Bien. Fíjense, acá puse muchos menos valores porque no necesito tantos. Puse muchos menos, puse el menos 2, lo traemos acá al menos 2, hacemos menos 3 por menos 2, la cuenta que me quedaría es menos 3. Menos 3 por menos 2, que es el valor que le asigné a x, acá está. Me queda menos por menos más, 3 por 2, 6, 6 positivo. Y de esa forma voy creando la tabla. 0 de x, le pongo 0 acá a x, 3. Menos 3 por 0, 0, por eso me da 0. Y así con todo. Acá tenemos ya graficado también esa serie de puntos. Se los voy a mostrar. Lo tengo en verde. Acá está. Esos son los puntos. El 2 de x menos 6 de y. Voy a correr un poco para allá para que se vea también los puntos. O en todo caso corro esto, los puntos. Si me deja correrlo. Un poquito más allá. Ahí está. Bien, ahora abramos de vuelta entonces el graficador. Acá está. Vámonos un poco. Ahí está. El 0, 0, que es ese. Y el menos 2, acá de x. Y 6 de y, que es ese. Están los tres puntos. Ahí está una línea de puntos que los está uniendo. Bueno, tendría que tomar la regla, unir los puntos. Fíjense que si yo tomaba ese punto y ese punto, ya marcaba la regla que lo iba a abarcar a los tres. Acá tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, puntos graficados. Con tomar ese y ese, o cualquier par de puntos, en realidad podía marcar la línea recta. Por eso no hace falta hacer tablas tan grandes en el caso de las funciones lineales. Solamente ser prolijos. Voy a graficar ahora la función menos 3x. Directamente, como si yo tomara la regla y la graficara, y ahí está. Y ahora les voy a mostrar todas las funciones graficadas. Acá la tengo toda. Esta es la función 3, que es una línea recta horizontal. Esta es la función menos 3, que es otra línea recta horizontal. Ven que son paralelas las dos. Y ahora voy a graficar la función 3x más 1, que es esa, la celestita, fíjense. Fíjense, 3x más 1 es paralela a esta otra recta verde que era... Perdón, esta es menos 3x más 1 y esta es menos 3. Esta era menos 3x. Acá está la fórmula, ¿la ven? Y esta la fórmula es menos 3x más 1, que es la celeste, que acá está. Que son paralelas. Obviamente no he graficado esta otra vez, porque si otra vez escribo la misma función, me va a quedar encima de la misma función, porque son la misma función. Con lo cual, después de hacer el gráfico, me puedo dar cuenta que unir con flechas tendría que haber unido... Déjenme borrar eso. Tendría que haber unido con rojo, las voy a unir. Esta con esa, que vi que resultaron ser paralelas, de hecho tienen la misma pendiente, pero tienen distinta ordenada al origen. Esta con esta, que son dos rectas horizontales, tienen la misma pendiente 0. Y esta no las tenía que unir entre sí. ¿Por qué? Porque no son rectas paralelas, son la misma recta. Con lo cual ya me voy dando cuenta de algo. Para que sean rectas paralelas, la fórmula de funciones lineales, tienen que tener la misma pendiente m. ¿Sí? Tomen nota de eso, para que sean rectas paralelas, la gráfica de las funciones lineales tienen que tener la misma pendiente m, pero distinta ordenada al origen. Porque si tienen la misma pendiente y la misma ordenada al origen, son rectas coincidentes, o la misma recta. Bueno. Con eso hemos resuelto las dos primeras actividades, pero hemos aprendido el concepto de ordenar al origen, hemos aprendido la noción, al menos del concepto de pendiente, y saber cuándo son positivas, cuándo son negativas y cuándo son nulas, y también hemos aprendido
cuando la gráfica de dos funciones lineales, la podemos anticipar sin necesidad de hacer el gráfico, son paralelas, simplemente con que tengan la misma pendiente y distinto ordenador. Hemos practicado cómo hacer tablas para graficar las funciones lineales y hemos graficado esas funciones lineales. Bueno, espero este tutorial les sirva para aprender un poquito más sobre funciones lineales y hasta el próximo.